Bienvenidos al resumen de Raw del 3 de octubre del 2022, donde comenzamos el programa con la aparición del día del juicio final, tras lo que se le pasó rápidamente el regreso de Edge y el reto a Finn Balor, quien fue el primero en hablar esta noche, en donde definió que el sábado actuará como la mano cruel del destino que sacará del camino a Edge. Luego Damian Priest habló de estar muy interesado en ver la victoria de su compañero, mientras los abucheos empezaban a sentirse, y donde después Dominic diría que Rey no era su padre y dijo que lo odiaba por haberle mentido toda su vida, tras lo que cerró comentando que ahora tenía una familia de verdad en el Judgment Day, y donde aquí Balor volvería a tomar la palabra para hablar de que acabaría con Rey Mysterio y AJ Styles, quienes aparecieron así para enfrentarse al día del juicio en un correcto e interesante open main por momentos, aunque nuevamente terminó con Rey Mysterio negándose a pegarle a su hijo, ante lo que Rhea Ripley lo golpeó por la espalda, pero esta vez eso afectó a AJ Styles, quien quiso darle el relevo, pero justo en ese momento Mysterio estaba noqueado, por lo que terminó comiéndose la derrota del Fenomenal, tras lo que le recriminó a Rey en donde estaba, y luego de empujarlo el día del juicio aprovechó el momento para atacar al distraído Styles y dejarlo así tendido en el centro del ring. Después vimos a The Bloodline llegando a Raw, en donde a Jey Uso no le gustó los chistes de Sami Zayn, y tras un momento de tensión, el Uso canadiense dijo que iba a tomar las riendas de la situación y les iba a marcar a todos que Roman estaría aquí la semana que viene, por lo que empezó a marchar junto a los samoanos reales por los pasillos proclamando que en 7 días venía el jefe tribal, aunque la proclamación duró solo segundos porque se toparon de repente con los Street Profits y solo Sikoa terminó retando un combate a Angelo Dawkins. Tras esto vimos cómo estaban entrevistando a Bobby Lashley y Mustafa Ali apareció de repente a retarlo de una manera muy desafiante, lo que enojó al campeón de los Estados Unidos, que aceptó el reto, y tras comerse le vimos a un Ali que intentó dar pelea, pero al final Bobby lo destrozó y terminó derrotándolo por rendición, aunque dado el aguante que mostró, Lashley lo quiso reconocer a Ali al ayudarlo a ponerse de pie, pero entonces apareció Seth Rollins, quien lo atacó y después lo remató con el pisotón, con el cual también remató a Mustafa Ali en el ringside, y tras ello tomó el micrófono para llamar a Riddle y tener el último careo previo a Extreme Rules, donde tenían prohibido tocarse, por lo que Riddle y Rollins se tiraron fuerte hablando de sus familias, Seth haciendo alusión al divorcio de Riddle y este respondiéndole llamándolo a Seth el número 2 de su familia, el número 2 de Roman y del resto de WWE, prometiendo así que lo derrotaría en la Fight Pit para hacerlo su segundón, y tras ello la situación estaba demasiado tensa, más aún cuando Riddle utilizó la palabra bro para correr la canción de Seth a su ritmo, con lo que el público se enganchó y enfurecieron más aún a Rollins, que junto a Riddle se frenaron cuando en la pantalla titánica apareció Daniel Cormier, quien se presentó para los que no lo conocen y les habló a Riddle y Rollins diciéndole que los conocía a ambos muy bien, pero que ya estaba harto de que se peleen en todos lados, por lo que les aconsejó entrenar fuerte de manera inteligente para que dejen todo este sábado y se termine ahí esta historia, tras lo que Riddle y el Mesías se retiraron tranquilos, aunque con lo justo. Luego vimos a Candice LeRae haciendo una parada antes de su segunda lucha en Raw, donde habló con Bianca, Asuka y Alexa, sobre quien se mostró un código QR y se llegó a apreciar la imagen de The Fiend. Después vimos al Miz hablando por teléfono preocupado de que Ciampa no estuviera, y a la vez vimos a Lumis acechándolo sin que se diera cuenta. Tras ello nos fuimos con Candice vs Dakota, donde lo mejor creo que fue que Candice se ve realmente en ritmo, lo cual fue lo más destacado de una lucha llena de intervenciones y por las que Dakota logró derrotar al final a Candice, en donde de inmediato tras el resultado del combate vimos a Gargano caminando por los pasillos, pasando frente a Dexter Lumis, que tenía en su regazo de Miz sobre unas cajas de producción, ante lo que Gargano pasó de largo pero se frenó, y cuando volvió para atrás Lumis ya no estaba, por lo que decidió tocar al Miz, que estaba inconsciente y quien se despertó sin saber en dónde estaba, tras lo que Johnny siguió su camino sin problemas para enfrentarse hacia Otis en el ring, quien terminó derrotándolo a Gargano, tras que Gable distrayera al árbitro y Theory aprovechara para golpear con el maletín a Gargano, que rápido fue rematado por Otis, para llevarse un triunfo que no pudo festejar porque eligieron atacar a Johnny, por lo que Braun Strowman apareció y Otis le hizo frente, aunque se topó con un camión que lo atropelló y lo dejó así fuera de circulación, por lo que no pudo hacer nada para evitar que Braun destruyera a Gable y se llevara el triunfo. Después vimos a Bobby Lashley hablando con un médico hasta que llegaron a entrevistarlo y prometió que no importa el resultado de Riddle y Rollins, él quiere hacer el lunes que viene y pondrá en juego su título ante él, a quien prometió destrozar para terminar con esto de una vez por todas.
Lo siguiente fue la firma de contrato para la Ladder Match por el campeonato femenino de Raw, donde Bayley firmó primero y luego habló de cómo se refleja en Bianca al decir que ella estuvo en la posición de Bayley recordando sus años como face y el tiempo en el que fue amada por el público hasta que la dejaron de querer y tuvo que hacer un clic para renovarse, pero aquí Bianca firmó y le respondió que la diferencia entre ellas era que ella precisamente no tenía que fingir a alguien que no era, tras lo que Bayley se mostró desafiante ante su retadora, pero de repente vimos a Io Sky y Dakota Kai atacando a Asuka y Alexa Bliss en detrás de escena, ante lo que Bayley atacó a Bianca, que como pudo se la sacó de encima para ir a socorrer a sus amigas, aunque llegó tarde porque ya le habían roto la pierna a Asuka, ante lo que Alexa Bliss se enfureció y provocó que las luces fallaran mientras prometía venganza y lanzaba un desafío para esta misma noche. Posteriormente nos fuimos con Solo Sikoa vs Angelo Dawkins, un trabajo interesante entre colosos donde en un momento Dawkins hizo con el control y Sikoa terminó fuera del ring, ante lo que Sami Zayn lo aupó, pero a Jey Uso no le gustó y lo alejó de su hermano, ante lo que Jimmy debió interceder, pero entonces Dawkins se lanzó encima de los Usos, en donde Sami se salvó porque lo vio justo, aunque luego discutió con Dawkins que lo bajó de un golpe, pero eso a la vez provocó una distracción que Sikoa aprovechó para tirarlo a Angelo al ring, en donde lo remató rápido y se llevó el triunfo. Tras eso vimos a Austin Theory reuniéndose con Academia Alpha, en donde Theory terminó retando a Johnny Gargano, con quien al fin se enfrentará en el próximo Raw. Después Edge dio una promo hablando de cómo tuvo que retirarse en el 2011 y de cómo vive hoy en día con sus viejas lesiones mientras ve a sus hijas creciendo y mientras ellas se dan cuenta de sus dolores, siendo así una promo extensa de Edge en donde tal vez lo más destacado entre comillas llegó al final cuando dijo que no hay nada que el día del juicio le pueda hacer para que él se logre rendir, siendo una afirmación bastante tajante y que tácitamente abrió la puerta para que el día del juicio ataque a la familia de Edge y no necesiten encargarse de él totalmente. Y en el evento central tuvimos a Io Shirai aceptando el reto de Alexa Bliss, quienes dieron un encuentro que en los intercambios no lució mal. Hubo algo de química, pero entre la pausa comercial, las intervenciones y el que terminó bastante temprano para dejar más de 5 minutos para crear la escena final, pues la lucha no lució y tras una distracción de Alexa en un esquinero, Shirai terminó quedándose con la victoria, en donde después destruyeron a Bianca y a Alexa, ante lo que Asuka con la pierna rota llegó como pudo al ring, aunque también fue atacada, y Control de Daños tras destruir a todos sus rivales terminaron trayendo una escalera al centro del ring para subirse a él y posar la atracción tóxica con sus títulos, o mejor dicho de Bloodline, en realidad Damage Control, quienes cerraron así esta temporada en Raw. En definitiva se sintió que este fue el Raw más flojo de esta nueva era, justo en el final de temporada y en el último show previo a Extreme Rules, donde el gran problema fue la constante cantidad de intervenciones, donde la única lucha que no las tuvo sí tuvo un ataque post lucha, dando así un programa que estuvo desequilibrado y no contó con el nivel firme y sólido que venía teniendo, simplificando mucho las cosas, repitiendo patrones con las intervenciones y sus finales cantados. A su vez la derrota de Candice para que continuara la derrota de Johnny no tuvieron sentido, ya que sí marca que los dos son terrenales y no vinieron a ser los top de llegada, pero sus derrotas consecutivas no fueron realmente certeras para un programa que arrancó más o menos, y ya después de eso no pudo levantar, menos al haber tenido el mejor segmento de la noche entre Rollins y Riddle previamente ese par de segmentos, aunque sí más adelante estuvo la firma de contratos de Bayley y Bianca, quienes dieron algo interesante, aunque su final con el Brawl quedó más o menos, haciendo así que lo que parecía repuntar se estancara, al igual que como terminamos con un final bueno, pero la lucha no lució y la secuencia final dejó mal parada a la Face, mientras la pose final se asemejó muchísimo a otras dos agrupaciones del momento, lo cual dependiendo de gustos y fanatismo puede quedar para un lado u otro, haciendo así que en conclusión este Raw no fuera malo, pero sí decepcionante y que no explotó los puntos buenos que venía teniendo, siendo incluso al revés, haciendo que destacaran las imperfecciones que acumuladas perjudicaron a este Raw, que es cierto, un tropezón no representa una caída después de semanas en buen y muy buen nivel, pero como los detalles negativos o que no benefician al show esta noche se acumularon y son cosas que en diferentes medidas han estado presentes sin dañar como en esta velada,
pues hace mucho ruido la elección del planteo y ejecución que sucedió esta noche, pero en fin, ya veremos con qué cara nos encontramos en el inicio de una nueva temporada la próxima semana. Y bueno, me gustaría saber qué les parece a ustedes este Raw del 3 de octubre del 2022.